Buenos días amigos de Domótica Doméstica. Pues estamos de vuelta con otro vídeo tutorial. En esta ocasión para contaros y explicaros cómo crear escenas domóticas con el controlador Edomus. En este caso concreto el Edomus Plus, pero que lo que vamos a ver aquí es perfectamente válido para Edomus, ya que, como sabéis, los dos controladores comparten la misma interfaz. Os voy a explicar aquí, voy a intentar ser breve y os voy a explicar tres maneras sencillas de crear escenas en Edomus. Porque sí, hay tres maneras distintas. No vamos a hablar aquí de scripts y cosas más complicadas, pero sí de las formas básicas. Bueno, si tenéis Edomus probablemente hay algunas cosas que sepáis ya, pero bueno, viene bien repasar y quizá hay algunas cosas interesantes que vamos a ver, sobre todo cómo activar y desactivar escenas por grupos, que eso es muy importante, creo yo, a la hora de clasificar y de gestionar nuestras escenas domóticas. Bueno, pues nos iremos, como siempre, para crear una escena, nos iremos a configuración, es un panel que ya conocéis, donde aparecen, como sabéis, todos nuestros dispositivos Z-Wave y no Z-Wave, porque están primero los Z-Wave, luego en este caso las cámaras, luego los de otros tipos, como en este caso los Enocean, los HTTP, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a interesarnos primero por lo que se llama programación en esta pestaña que veis aquí. Vamos a pulsar en ella. Yo la programación es algo que uso poco, pero que es recomendable conocer y usar también. Digamos que, como os decía antes, en Edomus hay tres maneras de crear escenas. Hay una forma básica que se llama programación, que vemos aquí, que está pensada para ayudar a la gente que empieza, y son unas escenas ya preprogramadas, digamos, pensadas, prediseñadas, que nosotros podemos usar con facilidad para crear nuestras primeras escenas. Entonces es un apartado al que se suele acudir cuando se empieza. Yo no lo suelo usar mucho porque me gusta más este que está aquí, que se llama reglas, que veremos después, ¿de acuerdo? Pero las programaciones hay que ver. Entonces vamos a programación. Aquí tenemos la lista de las creadas. Como veis, yo solamente uso una programación, que es para encender mi iMac todos los días, para que se encienda solo. Y aquí vamos a pulsar en nueva programación. Bueno, y como veis aquí tenéis una serie de escenas ya creadas que ya os digo, conviene investigar. No las vamos a repasar todas, evidentemente, porque sería mucho tiempo. Pero son cosas, digamos, prediseñadas, como os decía, escenas prediseñadas para que nos sea más fácil crear una escena. Os voy a poner un ejemplo sencillo para que veáis lo que se puede hacer. Vamos a pulsar aquí, por ejemplo, en esta que pone agenda, planificación. ¿De acuerdo? Aquí nos dan una breve descripción de lo que es. Vamos a crearla. Aquí nos pone, como siempre, ese panel se parece muchísimo al que se crea cuando añadimos un periférico Z-Wave. Ya os sonará. Aquí le tendríamos que poner un nombre, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el que viene por defecto. Veis que la programación, lo que llaman programación, es decir, esta escena, la podemos asignar a una habitación concreta de nuestra casa. Yo, como veis aquí, si veis en mis escenas, en mis habitaciones, yo me he creado una habitación que se llama escenas, porque me gusta tener todas las escenas domóticas en un mismo sitio. Me es más cómodo que acudir a una habitación. Eso también es muy personal, lo podéis hacer como queráis. O bien adjudicarla a una habitación o crear una específica que se llame escenas, por ejemplo. La visualización, aquí no voy a volver sobre esto, es lo mismo que hemos hablado en un vídeo anterior sobre la interfaz de Edomus, ¿de acuerdo? Y aquí la tenemos para activarla o desactivarla. Es interesante porque podemos tener reglas, programaciones creadas y no activarlas, ¿de acuerdo? En este caso es un tipo de programación muy sencilla que nos permite ejecutar algo, lo veis, a una hora determinada,
una hora de inicio, una hora de fin, como lo llama aquí, y a unos días determinados. ¿Lo veis? Entonces, realmente es muy sencillo, ¿lo entendéis? Por ejemplo, si yo quisiera pues subir una persiana todos los días de la semana, menos los fines de semana, a una hora determinada, a las 11 de la mañana, no antes porque... Bueno, sí, perfecto. Mejor dicho, antes, a las 7:30. Todas las mañanas, entre semana, pues lo haría así. Entonces podría añadir unos criterios adicionales, pues podría ser en función de la luminosidad, por ejemplo, también. Y la acción, es decir, lo que va a producir, pues aquí pondría mi módulo de persianas, que en este caso no lo tengo, pero vamos a poner, por ejemplo, en vez de persianas, vamos a poner que la luz del jardín se encienda todos los días a las 7 de la mañana, como veis, de lunes a viernes. Y entonces yo pondré aquí encendida, podría poner un porcentaje, porque en este caso es un dimmer, y ya está. Y podría poner criterios adicionales, etcétera, etcétera. Veis que para qué sirve una programación. Es decir, en este caso, esta programación nos sirve para actuar sobre un módulo todos los días, a una hora determinada, los días que especifiquemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo sencillo para crear una escena de forma sencilla con las programaciones. Lo voy a suprimir. Esa que habéis visto antes de encender el Mac, pues así está hecha, ¿de acuerdo? Voy a repasar otra vez, configuración, programación, nueva programación, y aquí tenemos todos nuestros ejemplos. Evidentemente no está todo contemplado, digamos que son las escenas más básicas que se suelen necesitar en una vivienda para hacer las cosas más normales, ¿no? Filtrado de la piscina, por ejemplo, iluminación de noche, iluminación con movimiento. Ya sabéis, una forma de hacer escenas en Edomus de forma sencilla. Segunda manera de hacerlo. Nos vamos a configuración, nos vamos a añadir un periférico y vamos a bajar aquí en este apartado que se llama otros tipos de periféricos y vamos a pinchar. Aquí arriba, en elementos de programación, tenemos un módulo que se llama escena, que también nos permite hacer escenas muy sencillas también. Y vamos a ver para qué sirve, por qué se puede hacer de esta manera. Vamos a pulsar. Aquí nos dan una breve descripción. Aquí, como siempre, si pulsamos, pues nos va a abrir la wiki de Edomus, donde nos da explicaciones sobre en qué consiste este módulo. Y aquí lo vamos a crear. Se carga el módulo y como veis aquí tenemos una pantalla muy parecida a cuando incluimos un periférico Z-Wave, donde podemos poner un nombre a nuestra escena. Vamos a ponerle cualquier cosa. La habitación, como siempre, aquí lo mismo, os repito lo que os dije antes, solo podemos asignar a una habitación determinada o a esta que yo he creado que se llama escenas para tener todas mis escenas localizadas. Lo mismo en cuanto a la visualización personalizada, sabéis lo que es. El uso aquí es importante. Vamos a suponer, por ejemplo, que es un aparato eléctrico, ¿vale? Podemos poner una nota, aquí tenemos los parámetros expertos, no voy a repetir todo esto, lo hemos visto en otro vídeo. Voy a guardar y voy a seguir editando. Bueno, voy a ponerle una habitación, lo voy a asignar a una habitación concreta. Guardar y seguir editando. Y vamos a ver las demás pestañas que conocéis si habéis visto nuestro vídeo anterior, ¿de acuerdo? En valores, aquí tenemos por defecto un valor que llama la interfaz auto. Como sabéis, aquí esto es editable, lo recordaréis del vídeo anterior sobre la interfaz. Aquí podríamos asignarle otro icono, o bien los que vienen aquí por defecto, que en este caso están clasificados por grupos, o bien los que hemos subido nosotros y que podemos subir lo que queramos. Repito ya de paso que tienen que ser en formato PNG y tiene que ser 128 por 128 píxeles, ¿de acuerdo? Son las dos condiciones. En este caso vamos a dejar y yo voy a poner aquí, por ejemplo, en este primer valor que ya está creado,
por ejemplo, la descripción no activo. Bien. Y luego voy a crear otro, voy a añadir uno. Como veis, me pone otro icono por defecto. Vamos a cambiarlo. Por ejemplo, yo en las escenas pongo uno, a ver si lo encuentro, que he subido por aquí. Aunque ya os digo que podéis poner lo que queráis. Sería este, por ejemplo. Y incluso en este voy a ponerle el otro. No activo, activo. Podría poner. Y si veis, aquí, si pincho, bien, me abre aquí un panel donde me aparecen todos mis periféricos Z-Wave, incluso alguno más, que son reglas, en fin, no solamente periféricos. Y puedo filtrar aquí, o bien todos, veis que aquí no está traducido, o bien de otro tipo, o bien de calefacción, o bien de lámpara. Vamos a dejarlo en todo porque nos aparezcan todos. Y yo puedo especificar aquí qué va a ocurrir cuando esta escena esté activa. Por ejemplo, yo podría ser una... De hecho, la tengo creada en mi caso. Tengo una escena que se llama algo así como a la cama. Y es que cuando me voy a la cama, apago todas las luces de mi casa. ¿De acuerdo? Y además pongo la calefacción en un nivel bajo para la noche. Entonces, lo que hago en este caso, si quiero hacer esto, que es este ejemplo que os estoy dando, pues voy a repasar aquí todas, o bien filtrando o no filtrando, sino una a una, todas las luces que son de mi casa. Por ejemplo, pues la cámara no aplica, pues tendría que ver, por ejemplo, el iMac lo apagaría, ¿de acuerdo? La luz de arriba la tendría apagada. La luz RGB la apagaría también. ¿Qué más? La luz del techo la apagaría, etcétera, etcétera. Lo que os decía de la temperatura, pues me subo a la cama, pues para la noche voy a poner una temperatura de 19 grados, por ejemplo. Bien, voy a guardar esto. Y esta es mi programación, mi escena, perdón, que he creado. Aquí tendría macros, no volveré a explicar lo que es, lo vimos en el vídeo anterior, y las escenas asociadas si las tuviéramos creadas. Voy a guardar. Voy a ir a mi despacho. Bien, aquí tenemos nuestra escena. Aquí me pone este icono porque todavía no se ha ejecutado nunca esta escena, ¿vale? Entonces, si pincho aquí, veis que tengo no activo, activo. Entonces, no voy a pinchar porque si no me va a apagar el ordenador y más cosas, pero si pinchase aquí, me ejecutaría la escena que acabamos de crear. ¿Para qué sirve esto? Pues, como veis, es otra forma de hacer una escena en forma de módulo. Es decir, que se nos crea un módulo que podemos poner bien en una habitación, la que queramos, bien en una habitación específica que sería escenas, que yo he creado aquí, ¿de acuerdo? Eso pues es cómodo porque tú puedes desde tu teléfono, cuando sales de tu casa o cuando te vas a la cama, pues apagar todas las luces o hacer una escena de alarma y activarla de esa manera, y tenerla a mano. Y si ya tienes un botón físico en tu casa, pues también podrías ejecutar esa escena en forma de módulo creada de esta manera, ¿de acuerdo? Y al ser un módulo, evidentemente, la vamos a poder incluir en otro tipo de escenas, como si fuera un módulo cualquiera, un periférico cualquiera Z-Wave, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esta es la segunda manera de crear una escena en Edomus. Repasamos, nos iríamos a configuración, nos iríamos a añadir un periférico, y luego a añadir otro tipo de periférico y crearíamos un módulo que se llama escena. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos dos formas de crear escenas. Vamos a ver la tercera, la que a mí más me interesa, es la más potente. No significa eso que sea complicado, no, sino que es la que más opciones te da. Te da en realidad todas las opciones, toda la potencia de Domus para crear escenas. Es la que yo suelo usar por defecto, aunque digo que las otras dos siempre hay que mirarlas porque muchas veces pues uno se va a la que vamos a ver ahora, que se llama reglas, y
a lo mejor no hay necesidad, hay otra forma más sencilla de hacer lo mismo, de forma más fácil, ¿no? Para crear reglas tenemos que ir a configuración, programación, lo que vimos a lo primero, y aquí tenemos una pestaña que se llama reglas. Esa pestaña la tendremos solamente si hemos activado lo que se llama el modo experto. ¿De acuerdo? Yo la tengo porque tengo el modo experto activado en mi interfaz, pero no todo cuando te llega la Edomus y la das de alta, si no activas ese modo experto, no verás esa pestaña o la verás sombreada. Entonces, para activar ese modo experto, lo primero es configuración, mi cuenta, ¿de acuerdo? Aquí nos aparece nuestros datos de la cuenta, en fin, con diversas opciones, el idioma, etc., la zona horaria, importante ponerla, porque cuando hagamos escenas con anochecer, amanecer, entre otras cosas, pues evidentemente es básico. Y aquí tenemos activar el modo experto. Tenemos que ticar esto, guardar, y entonces, a partir de ese momento, en este apartado de configuración, programación, nos aparecerá esta pestaña de reglas. Aquí, en esta pestaña de reglas, nos aparecen todas las que hemos creado y uno de los apartados es nueva regla. Vamos a crear una para que veáis cómo se hace, que no es complicado, ya digo, hay que entender la mecánica y a partir de ahí investigar, evidentemente. En un post, tenemos un post anterior en domótica doméstica donde explicamos cómo hacer una escena básica con este apartado de reglas. Os recomiendo que leáis este post porque os ayudará. Pero vamos a repasar aquí porque más que enseñaros cómo se hace una regla, que lo vamos a ver de forma rápida, quiero enseñaros cómo gestionar, cómo clasificar las reglas, que esto es muy importante. Un nombre. Vamos a ponerle un nombre cualquiera a nuestra escena para probar. Prueba, por ejemplo. Aquí tenemos el botón de activar la escena. Es lo mismo, podemos crear una escena y no activarla, tenerla ahí preparada y activarla cuando más nos convenga. El grupo de escenas es importante. Podemos dejarla en el grupo por defecto o podemos crear grupos de escenas, que es lo que recomiendo. ¿Para qué sirve crear grupos de escenas? En primer lugar, para clasificar tus escenas. Es importante porque cuando hemos visto en el panel anterior donde aparecían todas nuestras escenas, pues está bien tenerlas clasificadas por tipo de uso. Por ejemplo, pues una escena de encendido con movimiento. Pues podría crear un grupo de escenas que se llamase encendido con movimiento y ahí entrarían todas las escenas que tienen que ver con esto. O encendido con anochecer, amanecer. Y las metería ahí. O todas las reglas que tienen que ver con la alarma, con la creación de un sistema de alarma. En primer lugar, ya digo, para clasificarla está bien. Y además, el hacer grupos nos permite luego activar y desactivar esas reglas por grupos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante hacerlo. Aquí podríamos elegir nuestro grupo de reglas que ya tenemos creadas. O aquí en este lápiz podríamos ir al panel y crear algunas. Vamos a crear una, por ejemplo, que vamos a llamar, ¿veis? Nuevo grupo. Alarma. Serían las reglas que tienen que ver con un sistema de alarma que vamos a crear posteriormente. Por ejemplo, aquí, pues, como siempre, podríamos adjudicarle un icono distinto si este que viene aquí no nos gusta, pues podríamos mirar otro, por ejemplo, yo que sé, este mismo, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Lo vamos a guardar. Hemos creado un grupo nuevo. Ah, bien, se me ha olvidado explicaros algo. Aquí, como veis, en los grupos de reglas que tengo creadas, tenéis una casilla que podéis ticar que se llama Display. ¿Esto qué hace? Vamos a ticarlo aquí para que lo veáis. Esto hace que ese grupo de reglas salga luego en una de las categorías que tenemos en la pantalla de inicio de la interfaz de Domus. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Habéis visto que ya tengo dos. Y voy a guardarlo. Voy a guardar esto. Vale. Bueno, lo que vamos a hacer es que
voy a cancelarlo de momento esto. Mi grupo está creado. Voy a volver a la pantalla de inicio para enseñaros dónde está esto. Si voy ahora a programación, veis que tengo una de las reglas que tenía creadas antes y que había ticado la casilla de display, pues aparece aquí. Es decir, que mis reglas activas de noche, que es un grupo de reglas que yo he creado, aparece aquí porque he ticado esa casilla. Ahora lo volveré a enseñar. ¿Y qué me aporta esto? Pues me aporta que es muy fácil acceder a ellas a través de este grupo programación, que aparece tanto aquí en la interfaz web como en la aplicación móvil. Y si pincho aquí, pues ahora mismo mis reglas activas de noche están desactivadas. Yo las podría activar. Entonces, a partir de ahí, todas las reglas que están clasificadas como reglas activas de noche estarían activas, ¿vale? Eso nos da mucho juego, evidentemente, porque podemos activar y desactivar reglas por grupos. De ahí que antes, en el ejemplo que os daba, podíamos crear un sistema de alarma, porque si yo tengo detectores de movimiento en mi casa, pues me pueden servir para muchas cosas, para encender la luz, pero en un momento dado, si voy a salir de mi casa, yo creo que estos sensores de movimiento, estos sensores de apertura, ya me sirvan para detectar si hay un intruso en mi casa. Entonces yo construiría una serie de reglas, las clasificaría como reglas, por ejemplo, alarma, y activaría esas reglas de alarma solamente cuando yo quiera, cuando salgo de mi casa. Entonces tendría aquí un panel que se llamase, en vez de reglas activas de noche, podría decir reglas de alarma, activar, desactivar. ¿Entendéis? Para qué funciona, es importante. La verdad que crear un sistema de alarma con un sistema Z-Wave es un proyecto muy interesante, ¿no? Porque tienes que empezar a pensar qué uso le vas a dar a cada módulo. Y además cada módulo, como digo, te puede servir para muchas cosas. Un detector de presencia en un sistema Z-Wave lo vas a poder usar para un montón de cosas, no solamente para alarma. Para alarma, para encender la luz o para otras muchas cosas. Pero, evidentemente, la diferencia la marcarán tus reglas y cuando estén activas unas reglas y otras, ¿de acuerdo? Espero haber sabido transmitir la importancia de clasificar las reglas, ya no solamente por una cuestión de orden, sino porque aquí en este panel de programación nos van a poder salir y las podremos activar y desactivar, ¿de acuerdo? Entonces, repito, a configuración, vamos a poner programación, reglas, vamos a volver a crear una regla. Antes la quité, vamos a volver a ponerlo. Prueba. Vamos a asignarla a nuestro grupo alarma, ¿de acuerdo? Estas opciones ya las expliqué en aquel post. No voy a volver sobre ellas porque está explicado ahí. Aquí lo que quiero explicar, digamos, es la mecánica para que investiguéis y probéis. Aquí un primer criterio sería ejecutar nuestra regla en base a horarios, ¿de acuerdo? Aquí podéis especificar los días, las horas, etcétera. Aquí sería para ejecutar nuestra escena en función de un criterio, un factor desencadenante que sería los que vamos a poner aquí, el o los que vamos a poner. Por ejemplo, podría ser que si el consumo de mi iMac está mayor que 50 vatios, por ejemplo, y podría añadir otro criterio, y ese otro criterio podría ser I o O, cuidado con esto. Vamos a decir que la luz, vamos a ver, la luz RGB del despacho ahora está igual a encendida, o podríamos decir, para complicar un poco, que es diferente de apagada, podría estar encendida en un porcentaje. Bien, si se cumpliesen estas dos condiciones, pues eso me diría probablemente que alguien está sentado delante de mi iMac haciendo algo, ¿no? Entonces podría decir, en las acciones que se van a ejecutar si todo esto está ocurriendo,
pues si yo no quisiera que estuvieran usando mi iMac cuando no estoy, podría decir, aunque eso no lo deberíamos hacer, apagar un Mac de esa manera, pero es un ejemplo, digamos, ¿eh? Podría decir iMac del despacho apagado. Es decir, si ocurren estas dos condiciones, no es normal porque actives una alarma, no hay nadie en casa. Si ocurriese algo, no es normal que alguien esté con el Mac encendido y que encima esté la luz encendida en mi despacho. Quiero que se apague, ¿de acuerdo? Encima podría aquí poner notificaciones, ¿de acuerdo? Para que me avisase por SMS, por mail de lo que está ocurriendo. Y guardaría mi escena y ya está. Tendría mi regla creada. Y lo que me interesa aquí es que veáis cómo funciona. Es realmente sencillo crear una escena en Edomus. No tiene más complicaciones. Aquí tenéis los criterios, que pueden ser pues el estado de unos módulos, ¿de acuerdo? O podrían ser un horario. Y aquí lo que se va a ejecutar en el caso de que se cumplan todas estas condiciones. Como veis, puedo añadir las condiciones que quiera, ¿de acuerdo? Y o puedo establecer el orden. Esto es importante. El orden parece que no, pero influye en la ejecución de las escenas. Todo esto lo tenéis que investigar. Y como habéis visto probablemente aquí, una de las cosas que ofrece Edomus son muchos matices a la hora de determinar el estado de un módulo para poder ejecutar una escena. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues eso es difícil de contar, hay que probarlo. Evidentemente no es lo mismo está que ahora es, ¿de acuerdo? Es decir, que ahora es indica que el estado del módulo ha cambiado. Está no ha cambiado, está así desde hace algún tiempo. Se vuelve, parece que es todavía más corto que ese estado. Ahora se vuelve todavía un matiz más, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos matices, lejos de ser un problema, no, es una ventaja. Es decir, que te va a permitir afinar muchísimo tus escenas, ¿de acuerdo? Entonces hay que dedicarle un poco de tiempo. Yo suelo, cuando hago una escena, suelo poner está y probar. Y si se ejecuta en las condiciones que yo quiero y me parece satisfactorio, pues no lo cambio. Muchas veces, pues resulta que sí lo tengo que cambiar, sobre todo a lo mejor en escenas con detección de movimiento, porque lo que me interesa es que haya una distinción entre cuando un detector de movimiento detecta movimiento o lo acaba de detectar, ¿de acuerdo? Estos son matices que conviene, pues hay que probar, ¿no? Para mí no es un hándicap, esto al revés, está hecho a propósito, es decir, es dar más opciones al usuario, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sabemos hacer una escena. Voy a cancelarla porque esto nos podría traer problemas y voy a volver aquí. Como os decía antes, aquí, bueno, como no la he creado, no aparece la escena de alarma, pero si no aparecería. ¿Por qué? Pues porque lo voy a volver a hacer para que lo veáis. Programación, reglas. Y voy a crear una nueva. Como recordaréis, aquí he ticado estas opciones, reglas activas de noche y alarma, lo que significa que en cuanto haya una regla dentro de este grupo de reglas, ¿de acuerdo?, aparecerá en este apartado de programación, inicio programación, me aparecerá y yo podré activarla y desactivarla, ¿de acuerdo? Importante para, por ejemplo, crear un sistema de alarma, ya digo, porque aquí de esta manera podremos, cuando salimos de casa, activar la alarma o, a través de un botón físico, hacer que se active esta alarma, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, y ya termino con esto. ¿Por qué es tan importante hacer grupos de reglas? Porque hay cosas que se repiten y que podemos agrupar y facilitar el trabajo del controlador. Me explico. Yo tengo muchas escenas en mi casa con detectores de presencia, tengo unos cuantos, y esos detectores de presencia, entre otras cosas, sirven para encenderme las luces de forma automática. Detectan una presencia, encienden una luz. Pero yo vivo en una casa muy soleada, no necesito que esas escenas se ejecuten todo el día, porque hay mucha luz en mi casa, sino
que quiero que ejecuten esas escenas solamente cuando ya es de noche. Y para eso tenemos un módulo, un criterio en Edomus que nos dice cuándo es de noche o cuándo es de día en función de nuestra geolocalización. Entonces, claro, esto lo puedo hacer de muchas maneras. Si yo vuelvo a crear una regla, por ejemplo, vamos a crear una regla con este apartado de reglas. Programación, reglas, y voy a crear una regla nueva. Voy a ponerle prueba otra vez. Y lo que voy a hacer en este caso es que me encienda una luz cuando detecte una presencia en un punto concreto de mi casa, pero solo cuando sea de noche. Entonces, lo que haría sería criterios, me iría a este módulo de amanecer, anochecer que tenemos por defecto en Edomus, solo que yo he editado esta descripción porque para mí es mucho más clara que la que viene por defecto. Y le voy a decir, si es igual a es de noche, estos valores yo también los he editado porque me parecen más claros que los que vienen por defecto. Es decir, ya sé que si es de noche y además, y por lo tanto, no o, el detector, vamos a ver, de movimiento del hall está, ya os digo que son matices, vamos a poner esta para hacer este ejemplo, pues podríamos matizar un poco, ¿de acuerdo? Ahora se vuelve, etcétera, etcétera. Igual a movimiento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que si me detecta un movimiento y es de noche, lo que yo quiero es que me encienda la luz de techo del hall. En un porcentaje o encendida, es decir, al 100%, o con una macro encendido durante X minutos. Vamos a decir encendida, ¿de acuerdo? Ya está. Ya he creado, he creado mi escena. Y creo que, vamos, que es bastante sencillo. Podría añadir una notificación como hemos visto antes. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo muchas escenas de este tipo en mi casa, me parece un poco tontería repetir siempre este criterio de anochecer, amanecer. No me parece... Primero, bueno, en la de Domus Plus, que es muy rápida, pues no va a afectar el que tenga aquí dos criterios. No va a afectar. Pero en una de Domus, donde la ejecución de escenas es algo más lenta, hay algo más de latencia, pues si yo le puedo quitar aquí un criterio, voy a facilitar la ejecución de escenas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podría hacer? Pues voy a eliminar este criterio, ¿de acuerdo? Y aquí, en cuanto detecte un movimiento, me encenderá la luz. Pero claro, eso es un problema porque yo de día no quiero que ocurra esto. Entonces lo que voy a hacer es clasificar esta escena, que hemos llamado prueba, dentro de reglas activas de noche. ¿De acuerdo? Bien. Y lo voy a guardar. Bien, ya está. Entonces, entre mis reglas tendré una que hemos llamado prueba, que si veis la puedo editar aquí, y que es la que hemos visto, ¿vale? Pero lo único que hemos hecho aquí es meterla en reglas activas de noche. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que esta regla solo se ejecutará cuando en este apartado aquí las reglas activas de noche esté activa. Ahora mismo, por ejemplo, que está desactivada, lo veis actualmente, pues no se ejecutaría. Por mucho movimiento que detectase el detector de movimiento del hall, no iba a encender la luz. Claro, yo esto lo puedo activar manualmente para una alarma, es interesante, para un tema de anochecer, amanecer, pues no, lo que quiero es que se haga de forma automática. Bueno, pues muy fácil. Me iré a configuración, me iré a programación, reglas, y puedo crear una regla que me active un grupo de reglas. ¿De acuerdo? De hecho, tengo una ya creada y os voy a enseñar cómo lo he hecho. Es esta. He creado una regla que se llama activar reglas activas de noche. ¿Pero qué hace esta regla? El criterio es,
Si amanecer, anochecer indica que es de noche, entonces las acciones será que todas las reglas, todo el grupo que se llama reglas activas de noche esté activado. ¿De acuerdo? Ya está. He creado mi regla, la guardo. En este caso cancelo, pero ya está creada. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que cuando sea de noche automáticamente esta regla pasará de desactivada a activada. ¿De acuerdo? Solo si fuera el momento ahora mismo veríamos como en la interfaz este estado cambia a activado. A partir de ahí todas las escenas que estén clasificadas en ese grupo pasarán a ser reglas activas y se ejecutarán. Entonces todas las que sean en mi casa reglas de detección de movimiento y encendido de luces, pues funcionarán como ocurre todos los días. ¿Veis para qué sirve clasificar las reglas por grupos? Es importante. Nos da orden a la hora de luego repasar nuestras reglas y también nos da muchas posibilidades de cara a activar y desactivar grupos de reglas bien manualmente, pulsando aquí un botón a través de la interfaz, a través de la aplicación móvil o también a través de un pulsador físico, ¿de acuerdo? Como por ejemplo podría ser si fuera una alarma, pues un tag de estos que pasas por delante de un módulo o bien un teclado con código numérico. O podemos incluso hacer que estas reglas se activen y se desactiven de forma automática, esos grupos de reglas, a través de otras reglas. Voy a intentar recapitular antes de terminar este video tutorial, porque creo que todo esto es importante y hay que tener las cosas claras. Resumiendo, tenemos tres formas de hacer escenas en Edomus. La más fácil, configuración, programación, nueva programación. Y aquí tenemos una serie de escenas prediseñadas que nos va a ayudar mucho para empezar, sobre todo cuando empezamos. Están previstas todas las escenas más comunes en una vivienda, en un negocio, y se pueden usar, ¿de acuerdo? Como despertador, como temporizador, como simulación de presencia. Todo esto está previsto y nos ayudará mucho. Segunda manera de crear una regla, una escena en Edomus es configuración, añadir un periférico, añadir otro tipo de periférico y aquí escena. ¿Eso qué hace? Nos crea un módulo que nos permite encender y apagar básicamente pues luces o este tipo de módulos de forma sencilla, y ese módulo nos aparecerá en una habitación o nos aparecerá en una categoría que ya hemos creado que se llame, por ejemplo, escena. ¿De acuerdo? Es también otra forma de hacerlo muy sencilla. Y luego la tercera, la más potente, la que nos permite hacer todo lo que queramos, es configuración, programación, reglas. Aquí creamos una regla nueva en una interfaz muy sencilla. La verdad es que nos permite hacer casi de todo. Y lo importante que hay que recordar sobre esto es que debemos clasificar nuestras reglas por grupos. Primero porque esto nos permite luego en el panel que habéis visto anteriormente tener orden. ¿De acuerdo? Repaso el panel, reglas. Aquí tenemos orden y podemos clasificar nuestras reglas por grupos. Es más claro. Aparte, esto nos permite activar y desactivar reglas por grupos. Eso es muy potente, porque desde aquí, desde la interfaz web o desde la aplicación, podremos activar, desactivar grupos de reglas. Para una alarma, por ejemplo, importantísimo. Y también podremos ejecutar de forma automática el activado o desactivado de grupos de reglas, como por ejemplo anochecer, amanecer, lo que nos permite evitar usar ese criterio de anochecer, amanecer en cada regla, sobrecargar el controlador, hacer que haya más lag. Todo esto nos ayudará en la ejecución de nuestras escenas. ¿De acuerdo? Espero haberos ayudado, espero haber sido claro. Si tenéis cualquier pregunta, estaré encantado de contestarlas, tanto en los comentarios del vídeo en YouTube o en el artículo que va a acompañar este vídeo.
No dudéis en hacer preguntas, incluso en el foro si queréis. Y nada más, nos vemos pronto en otro vídeo de domótica doméstica.